Entonces, mírelo. Nosotros habíamos dicho que las derivadas venían dadas por este concepto. ¿Listo? El límite de h cuando tiende a cero. ¿De qué? De la siguiente función de fx más h o fa más h menos f de x, ¿sí? ¿Cómo es que ese título? Sobre esto. Derivada. ¿Esto qué es? Esto es lo que me daba a entender. Ya, este es el concepto. Ya el concepto lo vamos a pasar. Aleje la pantalla. Este lo vamos a pasar. Ya esto no me va a funcionar. ¿Listo? O sea, sí me sigue funcionando, pero realmente es más largo y más tedioso. Ustedes lo que necesitaban era saber de dónde salía la derivada, y la derivada es un corrimiento. ¿Listo? Esto ya no lo voy a utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Ya después de pasar todo esto, hay algo que se llama la derivada. La derivada, el concepto de derivada, es mirar la variación o la razón de cambio de una función respecto a un punto. Eso es lo que me indica la derivada. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ya la derivada no la vamos a definir así, sino que van a existir ciertas reglas de derivación. Entonces, la derivada se puede expresar de la siguiente manera. Esta es la derivada ¿de qué? De una función. ¿Listo? Así se expresa una derivada. Esta es la forma de expresarlo según Leibniz. Usted lo puede aparecer en un libro. O hay otra forma de derivar, de expresar la derivada con un f', que la más fácil es la f'. Entonces me indica, la prima me indica que es la derivación. Entonces para la derivación van a existir diferentes reglas. Entonces, ¿qué va a suceder? Como nosotros tenemos tiempo limitado para aprender, digamos que la temática es la temática por el prefix, entonces yo qué voy a hacer, voy a explicar este tipo de cosas lo más posible, lo más rápido posible, sin saltarnos las cosas y que ustedes puedan entender. ¿Listo? Entonces, una de las reglitas de la derivación es la siguiente. Cuando usted deriva una constante, o sea, cuando usted deriva una constante, derivar, eso me queda mejor escribirlo, parece. Entonces, cuando usted deriva una constante, Dios mío, sin la mayúscula, una constante siempre me da cero. Siempre da cero. ¿Listo? ¿Qué es una constante? Una constante es algo que no tiene x. Entonces, ejemplo, si usted tiene la función guiño guiño, digamos de un valor numérico, o sea 5, cuando usted vaya a derivar esa constante, es decir, que cuando yo le haga f' de x, me da 0. ¿Listo? ¿Cómo sé que es una constante? Porque no tiene la x. Si no tiene la x, no la puedo derivar. O sea, la derivada siempre me va a dar 0. ¿Listo? Señor. Listo. ¿Alguien tiene duda sobre eso? Esa es la más sencillita. Si no tiene x, siempre me da 0. Siempre. Sin importar si es positivo, si es negativo, si está, digamos, si está elevado al cuadrado o al cubo. Si no tiene x, no me funciona. Si es fraccionario y no tiene x, no me funciona. ¿Listo? Eso es la primera. La segunda me dice lo siguiente. Esto yo siempre lo hago como un apartado. Entonces, ¿qué pasa? Acá. La derivada de una función lineal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la derivada de una función lineal, ¿sí? La derivada de una función lineal, o sea, digamos que f de x, ¿qué es? F de x es una función lineal cualquiera. Usted dice 3x más 2. ¿Listo? Cuando usted deriva esta función lineal, o sea, el f', ¿qué me va a indicar? Me va a indicar lo siguiente, que solo me va a sobrevivir lo siguiente. Si yo derivo este 2 como no tiene x, ¿cuánto me da? Si este 2 no tiene x, ¿cuánto me da? 5, ¿no? 0. 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene x. Recuerde, la derivada de una constante siempre da 0. Como este 2 no tiene x, me da 0. Ahora, ¿qué va a suceder? Me sobrevive este pedacito, ¿sí? Cuando es una función lineal y cuando este x no tiene un exponente, se me va el x. ¿Listo? Y solo me sobrevive el numerito que acompaña al x.
Si es negativo se coloca Ya. negativo, si es positivo se coloca positivo. Es decir, que aquí solo me sobreviviría ¿qué? El 3. ¿Listo? Otro ejemplo, digamos, aquí. Si yo tengo este, y yo digo que esto es equivalente a 3 medios de x, ¿sí? Hagámoslo así, menos 3 medios de x, más un cuarto. Según lo que yo acabo de decir, ¿qué es lo único que se me sobrevive? El 3 medios, el menos 3 medios, ¿no? El menos 3 medios. ¿Por qué? Volvemos a lo siguiente. Aquí voy a colocar este. Como este pedazo, este numerito no tiene x, ¿me va a dar cuánto? Pero, 0. zero. Esto me va a dar 0. ¿Listo? Y como este x no tiene un exponente, me dice que yo lo puedo cancelar. ¿Listo? Y me queda Si solo... no tiene exponentes. Si no tiene exponente, solo me sobrevive que el número que acompaña a la x. ¿Listo? Esa es la derivada de una función lineal. ¿Estamos? Listo. ¿Dudas sobre eso en este momento? Papi, Listo. Ahora, ¿qué va a suceder? Listo. Entonces va a suceder eso. Ya cuando es una función lineal. Ahora, ¿qué pasa? Este es el que le tienen que prestar cuidado al siguiente. A lo que sigue. Entonces, digamos aquí. Voy a colocar acá. Tal. Ay, Dios mío. Aquí. Derivada de... Ay, Dios mío. Derivada de un polinomio. Esto es lo que vamos a ver todo el bimestre que nos falta. La derivada de un polinomio. Entonces, ¿qué sucede? Esta derivada de un polinomio, ¿qué me indica? Me va a indicar lo siguiente. Yo tengo una función, digamos que sea esto, es que no sé cómo explicarlo, listo. A x a la n. ¿Listo? No importa si tiene 10 términos, si tiene 20 términos, ¿sí? Lo importante es esta función. ¿Qué pasa? Me indica que cuando yo vaya a derivar, ¿sí? Cuando yo vaya a derivar, lo que me va a suceder es lo siguiente. Este exponente que yo tengo aquí arriba, lo bajo a multiplicar con este. ¿Listo? Entonces me queda a por n. Dejo la x. para que X quede solo, ¿no? No, y entonces ¿qué pasa? Esta n le voy a quitar un numerito, es decir que me queda n a la menos 1. Eso es lo que me pasa. Este baja a multiplicar con el numerito que está aquí al lado, ¿sí? Y a este le quito 1. Y así queda. ¿Listo? Ejemplo, un ejemplo sencillo, vamos a hacerlo. Digo lo siguiente. Yo digo que esto es menos 3x a la 4. Cuando yo vaya a hacer la derivada, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Cojo este 3, exponente y lo bajo y lo multiplico aquí. 3 por 4. Sería 3 por 4 me daría 12. Menos por más, este es más y este es menos, menos. Este x y a 4 le quito 1. ¿Cuánto me quedaría? 3. 3. Eso es lo que me indica esa derivada de polinomios. De un polinomio de polinomios. ¿Y hay que se tiene que elevar menos 12 a la 3 o...? No, ya, ahí queda, ahí queda. Si usted lo sigue derivando, si usted lo puede derivar la cantidad de veces que quiera. En este momento vamos a mirar solo como las reglas de derivación, ¿sí? Entonces, si usted deriva un polinomio, lo que tiene que hacer es que este numerito que está acá, lo multiplica con todo este que está acá, ¿listo? Sí, ya sabes. Lo multiplica y después le quita 1. Eso es lo que me indica. Entonces aquí que este 4 multiplica el 3 y el 4 en vez de quedar 4 queda 1 negativo, o sea con menos 1, me quedaría 3, ¿listo? Entonces si yo hago un ejemplo, otro ejemplo de estos, ya un poco más avanzado,
digámoslo así. Ay, Dios mío, x tan. Entonces yo qué digo esto, 2x a la 6 menos 4x a la 5 menos 1/2 x a la 3. ¿Qué voy a hacer yo? Fácil. Yo derivo aparte, es decir, yo puedo derivar Primero este, sería el paso, ¿no? después derivo este y después derivo este, ¿sí? O puedo derivar todo de totazo, ¿sí? Todo me tiene que dar igual. Así como se cumplen las reglas en los límites, que yo puedo derivar una función, puedo limitar una función y después limito la otra y la sumo, se puede hacer de esta manera también con las derivadas, porque una derivada es un límite y cumple las mismas propiedades. Para que ustedes no se enreden, no me van a sacar la derivada de este y después de este y después de este y las une. Saquen la derivada de una vez. Todos de una vez. Los números de arriba. Sí, entonces digamos, este que está acá pasa aquí a multiplicar. 6 por 2 me da ¿qué? 12 x. Y como es 6 y le quito una, ¿cuánto me quedaría? 5. 5. Listo. Menos 5 por 4, 20. 20 X a la 4. X a la 4. Bien, bien, Leo. Y este 3, 3 por 1, 3. Porque el 2 queda aquí abajito, ¿sí? X a la ¿qué? A la 2. Eso es lo fácil de las derivadas. Ya después nos vamos a complicar un ratico. Y así queda. Y así queda. Cristo, una pregunta. Pregúntame. Acá, cuando, digamos, acá está -1/2, ahí ¿de dónde salió? Es que ahí fue que me perdí. Ah, listo. Lo que pasa es que este 3 multiplica, cuando es un fraccionario, multiplica solo el numerito de arriba. Y el 2 queda igual. Entonces 3 por 1 me queda 3. El 2 queda intacto. Y como yo le quito siempre un numerito al exponente cuando yo lo derivo, entonces en vez de 3 me queda ¿qué? En vez de 3, ¿qué me queda? 2, ¿no? Ah, ok, sí, ya. Siempre le va a quitar uno aquí y uno aquí. ¿Listo? Siempre. Ah, ok, sí, esa era mi duda, gracias. Listo. Entonces, ¿qué me va a suceder acá? Me va a suceder lo siguiente. ¿No? Ahí, llevándola ahí como la idea. Entonces pasa lo siguiente. Si yo tengo el siguiente, también puedo tener polinomios con exponente negativo. Entonces, ¿qué va a suceder en esto? En esto es muy importante saberse las reglas de que la derivación, cuando yo hago esto, Dios mío, ese F me quedó feo, X, me queda lo siguiente. Menos por menos me queda ¿qué? Más 3 por 4 me queda 12. X. Ahora, ¿qué pasa? A este 3 le tengo que quitar 1. Siempre le tengo que quitar 1. ¿Cuánto me daría ese exponente? Más -4. Me queda -4. Muy bien, Leo. Porque como los dos son negativos y se suman o se restan, entonces menos y menos, pues en la suma, si tienen el mismo signo, queda con el mismo signo y se suman normal los signos, los números. Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda negativo y 3 más 1 me queda 4. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, me quedaría 12 sobre x a la -4. En ese tipo de cosas. Si yo lo tengo así, y digo lo siguiente, ¿cómo lo haría yo? Pues hagámoslo así, esto sigámoslo así. 5x, mientras
le cogemos el tiro a esto. A la menos 2 más 6x a la menos 1 menos 3x a la menos 4. ¿Cómo me quedaría eso? Sí, sería menos 2 por más, sería menos. Entonces 5 por 2 sería menos 10. 5 por 2 me haría menos 10. Bien, Leo. ¿X a la cuánto? X menos 3. Menos 3. Entonces, ¿qué sucede? Mírelo. Échele cabeza. Cuando usted esté derivando polinomios y son los exponentes negativos, lo que hace es que le va a sumar 1. Si el exponente es positivo, le quita 1. ¿Listo? Para que lo tengan más claro. Entonces, seguimos aquí. Aquí le sumamos 1. Listo. Ahora, Pues de lo mismo, más por menos. Menos, entonces menos. 3 por 1. 6x a la ¿qué? A la menos 2. A la ¿Listo? Y el último por sería más menos 2x 12, 12x a la menos 5. Es menos, porque puso más, Menos por menos, pero más. yo creo que quedaba el signo negativo. No, queda positivo porque menos por menos me da más. Sí. Ya. Ay. Listo, entonces mírelo. ¿Qué también me puede suceder cuando el polinomio me tiene con lo siguiente? ¿Cómo se podría hacer ese? No Pues sé, multiplicar. primero no. ¿Cómo se podría hacer? Margarita. Hágale, Margarita. Pues no sé, multiplicaría el 6 por un medio normal o como. Ush, claro, ¿cierto, Margarita? Entonces, ¿yo qué digo? Digo lo siguiente, f' sería ¿qué? Pues vamos a hacerlo así, un medio que baja, ¿cierto? Por 6, y ahora a un medio le quito ¿cuánto? Uno. Menos 1. Y esto va a ser así, Como entonces píllelo. 1 por 6, 6, y 6 dividido 2 me da 3. ajá, X, ahora un medio menos 1, ¿cuánto me da? Pues yo sé que me da menos un medio. pues 1 menos 1, 0 y 2. Sería 1, ¿no? No, Leo, ¿cómo me va a decir eso? O Recordemos, ¿cómo se suman fraccionarios o se restan? Un medio se suma. menos 1, se le coloca un 1. Entonces, 1 por 1, menos 2 por 1, 2. Sobre 2 por 1, 2. ¿Y esto me equivale a qué? ¿Cuál es mayor? El 2 queda negativo, entonces 1 menos 2, 1 sobre 2. Me queda menos un medio, ¿listo? Pilas con eso. Pues no cambió nada. Entonces, esto me queda equivalente a esto. Solo estamos viendo lo de polinomios, solo polinomios. Ya después nos vamos a meter con la regla del producto, con la regla del... ¿De qué? De la división. Y después vamos con la regla de la cadena. Y ya después nos sacamos con derivadas inversas y con funciones trigonométricas. Cositas así. Esto siempre es harto tema y es largo, ¿sí? La cuestión es como de cuidado. Por eso me voy a enfocar cada clasecita a explicar una propiedad bien explicada con todos los posibles fundamentos y todas las posibles soluciones que pueden salir. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer vamos a combinar uno. Entonces yo digo f de x, ¿cuándo qué? Cuando sea un cuarto, ¿sí? De x
a la menos 3 medios. Hágale a ver cómo les quedaría. Pues ahí sería bajar, ahí se multiplicaría menos 3 medios por un cuarto. Pues sí, por un cuarto. Hágale a ver cómo le quedaría a Leo. Pues ahí para todo, no hay que, lo que no hay tiempo y después se hace. Listo. Entonces, ¿qué dice Leo? Dice lo siguiente, tenemos esta. Entonces yo digo lo siguiente, listo. Baja este acá, ¿cierto? Entonces sería menos 3 medios, ¿cierto? Por un cuarto. ¿Sobre qué? Sobre X. Espera que tocó reducirlo. Mandémoslo acá. ¿Sobre qué? Sobre X a la menos 3 medios menos 1. Listo, ¿cuánto me da esa suma de fraccionarios o resta o de fraccionarios o no sé? ¿Cómo lo denominarían ustedes? 3 por 2 más 3 por 4. ¿Cuánto yo leo? Menos 3 por 1, 3 y menos 3 por... Estoy haciendo menos 3 por 4, 12. Menos 12 y 2 por 1, 2. Recuerden, si los dos son negativos se suman y ya queda normal y le queda con el exponente negativo. Entonces yo qué digo, píllelo. Digo lo siguiente. Menos 3 por menos 1, menos 3. 2 por... entonces viene el menos de acá. 2 por menos 1 me da menos 2. Y 1 por 2, 2. Y esto me queda aquí que los dos son negativos, se suma normal. Me queda negativo sobre 2. Y me quedan 5 medios. No les voy a explicar así poquito porque se supone que eso ya lo vamos. Y ahí estamos haciendo como el recorderis, ¿listo? Ya tenemos que como que avanzar en ese tipo de cosas porque no nos podemos atrasar tanto. Entonces les recomiendo que fraccionarios porque harto se va a manejar eso, ¿listo? Entonces 3 por 1 me da 3, ¿cierto? Y 2 por 4 me da 8. Más por menos me da menos. Y me quedaría todo esto. Esto sería la derivada de esa función. ¿Listo? Y ya. ¿No es más? Y ese solo se supone que esa es la más fácil y la más sencilla. La derivada entre polinomios. La más fácil. Che. Ay, Dios mío, ¿quién me está escribiendo? Dios mío, ¿quién va a ser?